día debería ser la norma. Las organizaciones como la Fundación Acabay siempre tenemos que estar en constante crecimiento, ¿no? Y sobre todo tenemos que buscar cómo hacerlo mejor. Y para eso una de las vías más importantes es la formación. Hoy Bayer nos ha regalado una mañana de aprendizaje. A través de esta experiencia hemos podido saber cómo podemos cuidar mejor a nuestros peludos de terapia con todos los productos de Sano y Bello. Hemos aprendido cómo cuidarnos mejor también en el equipo y cómo trabajar mejor juntos. Y también hemos aprendido cómo podemos comunicar mejor lo que hacemos, ¿no? Mi papel ha sido el de facilitadora, es intentar dar lo mejor que podemos y lo mejor que tenemos, no solo a través de los productos que por suerte podemos compartir con vosotros, con vuestros animales, y saber y garantizar que van a estar sanos y van a estar cuidados y vais a estar también tranquilos con su salud, sino también facilitar formación e información para que como equipo aún seáis mucho mejor y aún seáis más equipo. Hemos intentado transmitir lo importante que es comunicar lo que hacemos, comunicarlo hacia afuera y comunicarlo bien. La Fundación Acabay transmite muy bien todas sus actividades con muchísima emoción, con muchísimo sentimiento, y además cuenta con una buena red de aliados, de embajadores de la Fundación, que ayudan a que el mensaje se transmita y se difunda a la sociedad. También hemos hablado de esta parte, de la importancia que tienen los embajadores dentro de una organización y de cómo hay que cuidarlos y cómo hay que hacerlos sentir parte del equipo para que el sentimiento que tienen de pertenencia hacia esa organización también llegue a las actividades que difunden hacia el exterior. Una experiencia muy buena, porque yo pensaba que iba a ser mucho más técnico, más de cara a la empresa, no de cara a la empresa comercial, no a la empresa humana y a las personas, y me he llevado aprendizajes tanto de productos que no sabía ni que existían, como de cómo motivar a todo el grupo de personas de una empresa para que vayamos todos a una y conseguir un objetivo común, como es el de la Fundación Acabay. Me llevo un montón de aprendizajes sobre el tema, aprendizajes que voy a poner en marcha en mi día a día, por así decirlo. Hemos hecho una especie de autocrítica, de autoconocimiento de nosotros mismos. Hemos aprendido, nos han dado algunos consejos a la hora de tratar en equipo o de trabajar en equipo, de tratar con otras personas. Sobre todo ha sido una mañana de encuentro, de compartir, de cuestionarnos, de reflexionar, de reírnos mucho y al final yo creo que es un tiempo dedicado a prepararnos para hacerlo un poquito mejor.